En esta parte del trabajo de hoy van a mirar esta lección. Mientras van mirando la lección van a tomar notas en la sección verde de su hoja, enfocándose en escuchar la información y rellenando los espacios en blanco con la información que ven aquí, que coincide con los números al lado. Como este es un video, aprovechen que pueden pausar o regresar si necesitan escuchar algo de nuevo. Y recuerden que al final de la lección van a tomar un CFU que es calificado basado en la información de la lección. Vamos a empezar con los objetivos. Objetivo número 1 es comprender el contexto histórico de Estados Unidos en los años 60 y 70, es decir, darnos una idea de qué estaba ocurriendo en Estados Unidos durante ese tiempo. Y segundo, analizar el impacto que el movimiento hippie y la contracultura tuvieron en el crimen organizado en Colombia. Nuestra pregunta esencial de esta semana es la siguiente. ¿Qué fueron los factores que contribuyeron al ascenso del cartel de Medellín y de Pablo Escobar en Colombia? Entonces, para entender por qué el personaje de Pablo Escobar llegó a ser lo que fue y por qué su cartel llegó a crecer tanto en Colombia en los años 80, tenemos que empezar en los años 60-70 en Estados Unidos. Vamos a empezar con el vocabulario. La palabra rebelar en español quiere decir oponerse, oponer resistencia. Y en inglés la palabra quiere decir to rebel, to revolt, or to rise up against something. Segunda palabra es recreativo. Recreativo se usa para referirnos a cosas que hacemos para entretenernos. Algo que entretiene es algo recreativo. En inglés, recreational or leisure. Estigma es un cognado. En inglés quiere decir stigma. Y el estigma es algo que causa deshonra o que es una señal de deshonra o de vergüenza. Cuando algo está estigmatizado, quiere decir que no se acepta, se ve como algo vergonzoso y con deshonra. La palabra demanda, la definición es el pedido del consumidor. Y en inglés la palabra es demand. La última palabra es aumentar y esta palabra en español quiere decir crecer. Cuando algo aumenta es que crece. En inglés to grow or to increase. Entonces, la pregunta esencial es, ¿qué fueron los factores o las cosas que contribuyeron a el ascenso o el crecimiento del cartel de Medellín y Pablo Escobar en Colombia? En la lección de hoy vamos a estar hablando principalmente de las cosas que estaban ocurriendo en Estados Unidos en estas décadas de los años 60 y 60, que fueron muy importantes para el desarrollo de las organizaciones criminales como la del cartel de Medellín, que fue encabezado por Pablo Escobar en Colombia. Aquí es donde van a ustedes comenzar con sus notas. Van a rellenar los espacios en blanco en su hoja con las palabras que están subrayadas aquí. Número 1. En los años 60, el uso recreativo de drogas en Estados Unidos se puso de moda entre los jóvenes blancos de la clase media conocidos como los hippies.
Esta es una imagen aquí de una persona hippie que está usando drogas. Entonces, los años 60 fueron muy importantes porque fue la primera vez que el uso de drogas que las drogas se empezaron a usar de forma recreativa. Antes de los años 60 todavía existían las drogas y se usaban, pero lo que fue diferente de estos años es que fue la primera vez que se empezaron a usar recreativamente. Es decir, los hippies los empezaron a usar solo para entretenerse, para explorar, para intentar algo nuevo. El movimiento de contracultura que comenzaron los hippies estaba centrado en las ideas de paz, libertad y rebeldía. Le llamaron a este movimiento contracultura porque los hippies estaban yendo en contra, against, de lo que ellos sentían que estaba ocurriendo en la sociedad. Entonces los hippies creían y trataban de promover las ideas de la paz, peace, libertad, liberty y la rebeldía, rebellion. Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué se estaban rebelando, en contra de qué estaban rebelándose. Aquí tienen algunas imágenes que son representativas de los años 60 y 70 en Estados Unidos. Probablemente han visto símbolos de paz o tie-dye. Todas esas cosas se empezaron a poner de moda en los años 60, cuando los jóvenes de clase media empezaron a usar las drogas de forma recreativa y también como un símbolo de protesta y de rebeldía. Aquí dice, during the 60s, drug use was in fashion in the US. Y en esta imagen de aquí vemos lo que el movimiento de los hippies representaba o trataba de promover: el arte, la música, la paz. ¿De qué estaban tratando de expresar rebeldía y protesta los hippies en este tiempo? Número 3. En este tiempo, Estados Unidos se encontraba entre dos conflictos. El primero era la Guerra Fría, the Cold War, y el segundo era la guerra en Vietnam. Estas dos cosas estaban ocurriendo durante este tiempo. Entonces, número 4, los jóvenes de este tiempo comenzaron a usar las drogas y la música para expresar su desacuerdo con el gobierno. En esta imagen vemos a un joven que está parado enfrente de las armas y de los soldados con una flor. Él representa las ideas que los hippies estaban tratando de promover: la paz, no la violencia, enfrente de lo que el gobierno en ese tiempo estaba involucrado en dos guerras diferentes. Una de ellas tenía que ver con el comunismo y el miedo de que eso se propagara en la Guerra Fría o the Cold War, y el otro era la guerra en Vietnam. Entonces, en este tiempo, las protestas fueron muy comunes y una forma de protestar para los jóvenes de este tiempo era el uso de drogas. En esta imagen vemos las personas que están marchando con letreros que hablan sobre el uso de drogas. Si pensamos en
cómo protestamos nosotros hoy. En el año 2020 se usan mucho también las protestas y las marchas. Hay movimientos como el que comenzó Colin Kaepernick cuando se arrodilló para hablar en contra de la brutalidad de los policías. En este tiempo, similarmente como protestamos a favor de cosas que queremos que cambien, los jóvenes de los años 60 y 70 estaban protestando las guerras en las cuales estaba involucrado el gobierno, y una de las formas en que mostraban su desacuerdo era con el uso de drogas. Número 5. Entonces, las drogas se convirtieron en un símbolo de rebeldía, de expresión y de protesta, como hemos visto en las otras imágenes y en esta también de aquí. Es bien importante que entiendan que una de las razones por las cuales el uso de droga era tan común y estaba de moda en este tiempo era porque no había mucho estigma hacia su uso, porque era algo que estaba de moda y no necesariamente se veía como algo negativo o algo malo. Esta fue una de las razones por las cuales el uso de drogas se hizo más común, especialmente entre los jóvenes. No había estigma, ya que era algo que estaba de moda y que era más o menos aceptable en la sociedad en este tiempo. Aquí vemos otras imágenes que demuestran la expresión, la protesta y la rebeldía que los jóvenes trataban de expresar por medio de manifestaciones y también por el uso de drogas. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con alguien como Pablo Escobar en Colombia y la organización criminal del Cartel de Medellín? Último punto de sus notas. El incremento en la demanda de drogas ayudó a que las organizaciones como el Cartel de Medellín crecieran dramáticamente durante este tiempo. Es decir, que porque había muchas personas intentando, explorando y usando las drogas de forma para expresarse, la demanda de drogas aumentó y eso fue lo que ayudó a que los carteles y las organizaciones criminales como las que en este tiempo se estaban desarrollando mucho en Colombia crecieran. Vamos a ver un ejemplo de esto para terminar. Si tomamos el ejemplo de un negocio que es legal, por ejemplo, el café. Una compañía como Starbucks que ha tenido mucho éxito. Aquí tienen una gráfica que muestra cuánto ha crecido el negocio de Starbucks desde que comenzó hasta más recientemente. Starbucks es una compañía que ha tenido mucho éxito porque hay una demanda muy alta del café. Las personas lo prueban, les gusta y lo siguen comprando y lo siguen comprando. Entonces Starbucks es una empresa que ha tenido mucho éxito y ha crecido porque el producto se vende bastante. Ahora, similarmente,
aunque el tráfico de drogas es un negocio ilegal, todavía es un negocio. Entonces, en este tiempo, lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con el movimiento de los hippies y la contracultura causó que la demanda de drogas también subiera y las organizaciones como las que encabezaba Pablo Escobar en Colombia también crecieron durante este tiempo bastante por lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos.